Salut à tous chers abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse d'un extrait de l'œuvre théâtrale Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Il s'agit d'une analyse que j'ai réalisée dans le cadre d'une évaluation sur le théâtre du siècle d'or, mais les règles de présentation restent les mêmes que pour la première partie de l'épreuve de mise en situation professionnelle, à quelques différences près dans l'introduction. Je vous laisse plus d'informations dans la description et je vous souhaite un bon visionnage. El fragmento que me toca comentar fue sacado de la obra de teatro Fuente Ovejuna de Lope de Vega. La obra se basa en un suceso histórico de 1476 y representa la venganza del pueblo de Fuente Ovejuna contra los abusos del comendador Fernán Gómez. Se sitúa en la tercera parte de la obra, es decir, en la parte que corresponde al desenlace, según la división tripartita que sugiere Lope. En esta, Laurencia, mujer raptada y violada por el comendador, sale a escena para increpar a los hombres que no impidieron al comendador que la raptara. Apoyándonos en los recursos retóricos y poéticos del fragmento, veremos cómo se manifiesta la tensión emotiva del fragmento. Para contestar la problemática, dividiremos el fragmento en 4 partes. Una primera parte que se extiende desde el verso 1712 hasta el verso 1743, en la que Laurencia cuenta el rapto. Una segunda parte que se extiende desde el verso 1744 hasta el verso 1752, en la que Laurencia enseña la prueba de sus heridas. Una tercera parte que se extiende desde el verso 1753 hasta el verso 1793, en la que Laurencia increpa a los hombres. Y por fin una cuarta parte que se extiende desde el verso 1794 hasta el final del fragmento, en la que vemos la reacción de los hombres. Primero, si nos fijamos en el tipo de versos utilizados a lo largo del monólogo, nos damos cuenta de que son, en su mayoría, octosílabos con rima sonante en E en los versos impares. Sin embargo, los versos pares quedan sueltos. La rima sonante aporta musicalidad, fluidez y capta la atención del público. Cabe señalar también que el monólogo adopta la forma del romance, aunque normalmente en el romance la rima se produce en los versos pares y no impares como en nuestro fragmento. El monólogo permite agudizar el ambiente dramático y lírico de la escena y sirve para narrar la violación sucedida fuera del escenario, porque era prohibida en aquel entonces la representación de tal escena por el decoro moral. En la primera parte, Laurencia empieza su monólogo para contar lo que pasó fuera del escenario, es decir, para contar el rapto. Se dirige primero a su padre Esteban, alcalde de la ciudad, lo cual se ve gracias a la presencia de la segunda persona del singular, dejas, vengues, cobres, digas, tú, la cual se opone a la primera persona del singular que designa a Laurencia, me, yo, mi. La oposición entre la primera y la segunda persona del singular es anunciadora del enfrentamiento verbal entre ella y los hombres. Además, la primera persona del singular anuncia el tono lírico del soliloquio. Luego, en los versos 2232 y 2233, vemos una construcción paralela. Tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres, que hace hincapié en la actitud cobarde del padre frente al rapto de su hija. A continuación, Laurencia ya no se dirige solo a él, sino a todos los hombres, usando la segunda persona del plural. Llévame de vuestros ojos a su casa, Fernán Gómez, la oveja lobo dejáis como cobardes pastores. Además, mediante el uso de una metáfora animal que remita a la relación desequilibrada entre la oveja, débil y sin defensa, y el lobo, feroz y sin piedad, el autor ilustra la imposibilidad de la mujer de luchar contra el agresor. En la segunda parte, Laurencia muestra a la asamblea todas sus heridas. Utiliza una anáfora repitiendo el interrogativo ¿qué?, lo cual subraya la pena de la mujer violada, además de aumentar la tensión dramática. También utiliza una pregunta retórica, ¿qué dagas no vi en mi pecho?, lo cual refuerza aún más la tensión emotiva, así como la exclamativa que sigue, ¿qué desatinos enormes, qué palabras,
qué amenazas y qué delitos enormes. La repetición de los pronombres interrogativos que también permite aumentar la tensión dramática. Después, la adjetivación negativa, enormes, atroces, torpes, pone de realce la intensidad de los dolores que padeció Laurencia. Luego sigue utilizando la pregunta retórica: ¿no se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? Versos 1751-1752, para poner de manifiesto sus heridas, efecto también reforzado por el uso del hiperbatón, verso 1752, que al invertir el orden normal de las palabras hace resaltar las heridas. En la tercera parte, Laurencia increpa a los hombres por no haberla defendido cuando Fernán Gómez la raptó. Notamos la presencia de una serie de 3 preguntas retóricas que empiezan todas por una anáfora de vosotros. Las preguntas retóricas sirven para poner en duda el papel y los valores de los hombres del pueblo, mientras que el vosotros, al señalar directamente a los hombres, refuerza el hecho de que sean ellos los responsables del rapto y de la violación de Laurencia. Luego les dice a los hombres, mediante el uso de una metáfora despreciativa, que son ovejas, lo cual por una parte los animaliza y por otra los ridiculiza, porque normalmente se le dice oveja a una persona que no tiene criterio propio y hace lo que la gente le dice. En los versos que vienen a continuación los deshumaniza aún más con una metáfora al asociarlos a elementos inertes como las piedras, los bronces, los jaspes, para subrayar su falta de compasión y de sentimientos y su cobardía. También notamos el polisíndeton después y la repetición del verbo ser, sois, para que resalten más los elementos comparativos y peyorativos y para darle más fuerza al discurso. Pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres. La literación es en el verso 1767, liebres cobardes nacistes, provoca un efecto de musicalidad y capta la atención del espectador, además de recalcar la bajeza del pueblo. Por otro lado, utiliza la figura del tigre, feroz y valiente, para crear un contraste con el comportamiento pusilánime y medroso de los hombres, a quienes compara sucesivamente con liebres y gallinas. Luego, mediante un paralelismo, la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, que se basa en la estructura sustantivo-demostrativo-sustantivo, destaca el deseo de venganza de Laurencia al usar elementos claves como la honra y la sangre. A continuación, utiliza una enumeración de sustantivos despreciativos para denunciar la falta de reacción de los hombres del pueblo: hilanderas maricones, amujerados cobardes. Sin embargo, notamos en el mismo pasaje la presencia de otro polisíndeton con la repetición de la conjunción y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores, lo cual enfatiza las palabras tocas, basquiñas, solimanes, dando mayor intensidad a la expresión y subrayando las características femeninas atribuidas a los hombres. A continuación destacamos la repetición de la preposición sin sentencias, sin pregones, lo cual provoca gravedad en el discurso y en lo que le va a pasar a Frondoso. Luego, el hiperbatón en el verso 1784, a Frondoso quiere ya, sin sentencias, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. Subraya la sentencia mórbida que le reserva el comendador al marido de Laurencia. Por fin, utiliza un último calificativo despreciativo, medio hombres, para designar la cobardía del pueblo, y por último, para contrastar con la vileza de los hombres, hace una referencia mitológica al evocar las amazonas, que eran mujeres guerreras y valientes. El monólogo, de gran fuerza dramática, provoca en la cuarta parte la reacción de los hombres, quienes se animan a actuar ante esta injusticia. El padre, al ordenar al pueblo que tome las armas, y por ser de él primero la iniciativa de venganza, versos 1794-1798, responde a las pautas del discurso sentencioso del padre, como lo exige el decoro dramático. Notamos la presencia de una antítesis, versos 1797,
1798, iré solo si se pone todo el mundo contra mí, entre el yo, que designa al Padre, y el todo el mundo, que hace referencia a los demás hombres. Esta oposición entre el individuo y la colectividad se convierte después en unión de todos los habitantes. La unión de los habitantes se ve por el uso de la segunda persona del plural, como por ejemplo en el verso 1801, con la hipérbole muramos todos, y gracias a expresiones que remiten al colectivo, juntad el pueblo de una voz, que todos están conformes en que los tiranos mueran. También el uso del imperativo subraya la rápida reacción de los hombres, descoge un lienzo al viento en un palo, ir a matarle, juntad el pueblo, tomad espadas, así como la enumeración de armas, espadas, lanzones, ballestas, chuzos y palos, que pone de manifiesto el deseo de venganza de los hombres y destaca la tonalidad épica de este pasaje. Además, las 4 exclamativas finales muestran la cohesión y la solidaridad de los hombres, ya que gritan al unísono el antepenúltimo y el último verso: vivan muchos años, traidores tiranos mueran. En cuanto a los 2 últimos versos, constituyen un quiasmo que pone de relieve las ganas de venganza del pueblo y presagian la muerte del comendador. Mueran tiranos traidores, traidores tiranos mueran. Para concluir en este fragmento, el autor se vale de una serie de recursos retóricos y poéticos, empezando por el monólogo, que permite a Laurencia la expresión de sus sentimientos más profundos, y la forma métrica del romance, que añade el lirismo a la escena, mientras que el final del fragmento se caracteriza más bien por su tono épico de la exaltación de los hombres. Merci d'avoir regardé et écouté cette analyse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.